Les dije, este va a ser un repaso de endocrino porque en realidad los temas son muy chiquitos, hipoglicemia es chiquito y síndrome metabólico también, obesidad y síndrome metabólico, por lo que decidí que voy a hacer un repaso de varios temas de endocrino, un poco de tiroides, un poco de lo que es insuficiencia suprarrenal y sí, creo que esos temitas. Entonces, como introducción, nosotros sabemos que tenemos la célula endocrina tiene un mecanismo diferente, ¿no? Nosotros tenemos células autocrinas, paracrinas y endocrinas. La diferencia es que la autocrina tiene el mensajero y los mismos, los receptores están en la misma célula. Entonces, es una célula, pues, independiente, ¿no? Entonces, acá la misma célula saca el mensaje y la misma célula recibe el mensaje. En la señal paracrina, el mensajero químico, ¿no? Va a un receptor que está en otra célula, pero que está más o menos cerca, ¿no? Y la célula endocrina, propiamente dicha, ¿no? Se le dice así porque tiene que pasar, las hormonas van a través del torrente sanguíneo y van lejos, ejercen su efecto muy lejos. Entonces, como sabemos, el sistema endocrino se divide, tenemos la glándula, bueno, tenemos hipotálamo, el eje hipotálamo hipoficiario, la glándula paratiroides, la glándula suprarrenal, el páncreas, la porción endocrina, porque la porción exocrina es diferente, todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo. En cambio, el endocrino tenemos lo que son las células alfa, beta, ¿no? Em, tenemos la insulina, ¿no? Somatostatinas, sobre todo ello. Entonces, ¿cómo es que se da este eje? ¿No? Primero, nosotros tenemos a la hipófisis, bueno, al hipotálamo primero. Y el hipotálamo es el que va a liberar, pues, estas hormonas o factores, mejor dicho, factores liberadores y factores inhibidores. Entonces, estos van a ejercer la acción en la adenohipófisis y se van a almacenar en la neurohipófisis. La adenohipófisis sería la hipófisis anterior y la neurohipófisis es la hipófisis posterior, ¿no? Ahí solamente se almacenan las hormonas que son la oxitocina, ¿no? Y la ADH. Entonces, nosotros tenemos acá en el hipotálamo el núcleo supraóptico paraventricular y tenemos estas neuronas que van a mandar a las hormonas para que se almacenen en lo que sería la hipófisis posterior, ¿no? Y luego estas hormonas que van a ir a la adenohipófisis para que luego vayan al órgano diana, al que tengan que ir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero tenemos a los factores liberadores del hipotálamo. Hipotálamo, hipófisis y sería la glándula a la que vaya a ir, ¿no? Son como tres lugares, por así decirlo. Entonces, primero está el factor liberador, hormona liberadora de la tirotropina, que lo que va a estimular es a la TSH, ¿no? La TSH al final va a actuar en la tiroides. Entonces, el hipotálamo libera a la TRH, que va a la adenohipófisis, y de la adenohipófisis va a lo que sería la tiroides. Entonces, acá vamos a ver que pueden haber diversas alteraciones de la TSH, ¿no? Y eso podría ser un hiper o hipotiroidismo. En este caso, si es a nivel de la TSH, sería secundario, ¿no? Y eso también lo voy a explicar más adelante. Igual. Y bueno, luego tenemos el hipotálamo libera el CRH o la hormona liberadora de corticotropina que genera la liberación de la adenocorticotropina o ACTH. Y la ACTH en la adenohipófisis va a estimular en este caso a la glándula suprarrenal, que la glándula suprarrenal pues tenemos corteza, médula, ¿no? Y ahí tenemos al cortisol. Entonces, bueno, sí, eso por ese lado. Luego a la hormona liberadora del hormona de crecimiento, que es esta de acá, que luego va a estimular la adenohipófisis y la adenohipófisis estimula en este caso no es una glándula como tal, sino más que todo esa hormona de crecimiento pues va a actuar a nivel de los tejidos, por ejemplo, hueso, no cartílago y así. Y luego para lo que serían las hormonas sexuales tenemos a la hormona liberadora o factor liberador de las gonadotropinas que van a liberar en este caso a nivel de ovario y testículos, ¿no? FSH y LH. Y esto, pues, FSH y LH en las mujeres es en diversas etapas del ciclo menstrual y también van a haber alteraciones de FSH y LH en lo que sería, eso no lo puse, pero en el tema de las alteraciones, ¿no? Del desarrollo, sí, me parece que eso es un tema, trastornos del desarrollo sexual, así, creo que sí, ¿no?
Y bueno, luego tenemos a los factores inhibidores, que son dos: la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento o somatostatina y el factor inhibidor de prolactina o dopamina, que lo que va a pasar es que el hipotálamo, mm, generalmente pues secretamos este factor inhibidor de la prolactina que actúa a nivel de la adenohipófisis, pero cuando se da el estímulo, ¿no? Y el bebé succiona el pezón, eso genera que haya como un feedback negativo, entonces negativo, negativo, positivo, y ahí recién se va a secretar la prolactina. Y bueno, más que todo, sí, esas son las hormonas que siempre van TRH, TSH, ¿no? Y T4 y T3. Luego sería la CRH, si no me equivoco, ACTH y bueno, cortisol, o de repente, porque tenemos bastantes, en la corteza tenemos tres capas, ¿no? Los glucocorticoides en la capa fascicular, mineralocorticoides, la aldosterona y andrógenos, ¿no? En la capa reticular. Y bueno, la hormona de crecimiento que regula el metabolismo de las grasas y podemos, si hay una alteración a nivel de hormona de crecimiento, puede ser, por ejemplo, porque haya un tumor, ¿no? Y esto puede generarnos, como sabemos, gigantismo o acromegalia, ¿no? Y es diferente si es en niños o si es en adultos, que eso también es, siempre lo preguntan, y el que siempre preguntan son las características, ¿no? Son las famosas manos en pala que se ven, el pronactismo mandibular característico, muy característico. En la acromegalia también podemos ver que hay una protrusión, ¿no? De los huesos frontales, y me parece la diastema también es otra característica que preguntan sobre ello. Y bueno, como les decía, la glándula suprarrenal tiene tres capas. Más o menos la glomerular, ese es el orden: glomerular, fascicular y reticular. Entonces, lo importante es saber qué hormona está en qué zona. Si estamos hablando de la glomerular, es la más externa, están los mineralocorticoides a la cabeza de la aldosterona. La aldosterona es muy importante porque es el sistema renina-angiotensina-aldosterona que todos conocemos, ¿no? Muy, muy, muy importante. La fascicular es la media y acá está el cortisol, ¿no? Que como hemos visto es CRH, ACTH y cortisol. Y luego, la reticular que está más adentro, ¿no? Y acá están los esteroides sexuales, que esto es para el tema más que todo, los trastornos del desarrollo sexual, como síndrome de Turner, el famoso cuello de esfinge que estaba en otra de las síndromes que no me acuerdo. Pero sí, esos son más o menos las alteraciones sexuales que no las vamos a ver hoy día, pero sí sería bueno que lo repasen porque sí lo preguntan bastante. Y al final, bueno, como les dije, claro, hay una hipófisis intermedia por si se los preguntan. Y acá está la MSH, que es la hormona estimulante de los melanocitos, ¿no? Y como les dije, la neurohipófisis solamente se almacena prolactina y oxitocina. Y la más importante que tienen que acordarse, perdón, oxitocina y ADH. La ADH es la más importante porque esta es la que se encarga de reabsorber, ¿no? Tiene su acción a nivel del túbulo proximal, no, distal, si no me equivoco, en los riñones, en general la reabsorción de agua. Entonces, bueno, hay fármacos, ¿no? Por ejemplo, la vasopresina, que justamente tienen la acción de esta hormona, y cuando vamos a ver alteraciones, por ejemplo, sería la diabetes insípida, ¿no? Que es importante si es nefrogénica o es por alguna alteración renal que no están respondiendo a los receptores. Pero eso también sería bueno que lo revisen porque también lo preguntan. Y sí, más o menos acá está. El hipotálamo secreta a través de estas neuronas del núcleo supraóptico y paraventricular, va a lo que sería la neurohipófisis y ahí se almacena. Se almacena la hormona antidiurética o vasopresina. Porque vasopresina, porque también tiene este efecto de vasoconstricción, aumenta la presión arterial, aparte de que reabsorbe agua, ¿no? Tiene estos dos efectos y disminuye la osmolaridad. Ahora, justamente este doble efecto es el que nosotros, por ejemplo, como les dije, vamos a usar para hacer otros fármacos análogos, como sería la vasopresina, ¿no? Y la oxitocina, ¿no? La oxitocina básicamente dilata el cérvix y estimula las contracciones uterinas para el parto, es muy buena, pero también tenemos fármacos acá, los oxitóxicos, ¿no? Fármacos del embarazo. Y este cuadrito que también me gustó bastante, que siento que resume todo muy, muy, muy bien. Por ejemplo, las alteraciones que vamos a ver,
Como les dije, si hay una alteración de la hormona de crecimiento, podríamos ver acromegalia, ¿no? O enanismo. Acromegalia slash gigantismo o enanismo, ¿no? Si hay alguna alteración de la hormona liberadora de corticotropina, vamos a ver acá lo que sería el síndrome de Cushing, ¿no? De ACTH. El síndrome de Cushing es un hipercortisolismo primario, ¿ok? Y el síndrome de Cushing también puede ser, por ejemplo, inducido por fármacos, los corticoides que generan este síndrome muy característico, que sería, pues, las estrellas violáceas, obesidad centrípeta, em, ¿qué más? La joroba, ¿no? La joroba muy característica, el cuello, bueno, la cara, el cuello chiquito, ¿no? Y la boca de pez, sí, más o menos esas son la semiología de lo que sería el síndrome de Cushing. Y luego la hormona liberadora de tirotropina, que en este caso tiene este efecto que les dije, que es el más importante, ¿no? De la hormona TSH, porque al final va luego a tiroides, que sería T4 y T3, que acá podemos ver hipo o hipertiroidismo. Ahora, también puede haber sido una alteración de esta TRH, la prolactina, una alteración a este nivel. Y acá, como hemos visto, la prolactina tiene función en las mamas. Vamos a ver, lactancia materna o galactorrea. La galactorrea es la secreción de leche por las personas en mujeres que no están embarazadas ni amamantando o en hombres, ¿no? Entonces también esto es un hallazgo muy importante que nos hace pensar de repente de que hay un tumor, ¿no? Un prolactinoma. Y la hormona liberadora de gonadotrofinas o gonadotropinas, que es la LH, la folículo estimulante y FSH gluteinizante, ¿no? Entonces acá, como les dije, podemos ver, ajá, hipogonadismo, que es un tema también interesante. Entonces, después de todo eso recién, vamos a entrar a ver lo que sería tiroides. Y bueno, perdón, ya quisiera hablar de tiroides. Vamos a ver hipoglucemia, no hipoglicemia. Cuando hablamos de la glicemia, es muy importante ver cómo se controla la glucosa en ayunas, ¿no? Nosotros tenemos, en este caso, cuando ingerimos algún alimento, es como es el estímulo para que se libere la insulina y sea al final ese alimento cuando llegue a su forma de glucosa, la insulina sea quien lleva la glucosa de la mano para que entre a la célula. ¿Y quién secreta la insulina? Como sabemos, el páncreas endocrino. ¿Ok? El páncreas, nosotros tenemos acá el lote de Langerhans o Langerhans y aparte las células productoras de jugo pancreático. Entonces, las células beta son las más abundantes que producen insulina, ¿no? Que reduce los niveles de glucosa en sangre. La célula alfa es la segunda y genera el glucagón. El glucagón es lo contrario, aumenta la glucosa. Luego la delta, que es la que genera somatostatina. Y bueno, estos que no son tan importantes, ¿no? Generalmente para la glucosa son estas tres, porque la somatostatina induce la glucogenólisis, ¿ok? Entonces, estos islotes se dividen sabemos que el páncreas tiene porciones, cabeza, cuerpo y cola. Entonces ahí vamos a ver los islotes, pero son más abundantes en la cola. Entonces, como sabemos, la insulina y el glucagón van a ser antagonistas, ¿no? Insulina disminuye la glucosa y el glucagón aumenta la glucosa. Ahora, ya, más o menos acá vemos lo que les dije. Las células alfa, que son las rojitas, secretan el glucagón y el glucagón aumenta la glucosa. Cuando nosotros, por ejemplo, en el ayuno, ¿no? Cuando dejamos de comer, pues ahí tenemos al glucagón. Y las células beta, cuando ya hemos comido, lo que hacen es disminuir la glucosa. Ya, entonces, ¿cómo se secreta esta famosa insulina? No por las células beta del páncreas. Imaginemos que esta es una célula beta del páncreas, ¿no? La insulina también tiene su liberación, ya sea postpandreal y basal. Esto va a variar si nosotros, pues, no hemos comido en mucho tiempo, por ejemplo, en la noche, liberación basal de insulina, o si después de comer, que necesitamos justo ahí la insulina. Pues la insulina entra, bueno, en realidad la glucosa es la que entra, ¿no? Y este estímulo, a través del transportador GLUT2, ¿no? Esta glucosa por la enzima exoquinasa se transforma en glucosa 6-fosfato, que es la forma más importante para que la glucosa ya no vuelva a salir por la glucólisis. Esto genera que la glucosa se quede y al final se transforma en piruvato, ¿no? Esto por lo que sería la glucólisis. Y bueno, luego va a pasar por el ciclo de Krebs, ¿no? El acetil-CoA.
Y sabemos que en el ciclo de Krebs tenemos ATP. Ahora, el ATP es el estímulo para que se cierren los canales de potasio sensibles a ATP. Una vez que se cierran, ya esto va a generar una relación, bueno, un aumento de la relación ATP-ADP que aumenta el potencial de membrana. Este de acá y genera la despolarización, se abren los canales de calcio, depende de ese voltaje y se secreta la insulina, ¿no? Así de bonito y ordenado. Ahora, otra cosa son las incretinas. Estas incretinas son entre el 60 y 70% de la secreción de insulina postpandreal y son muy importantes porque también tienen que ver, ¿no? Entonces, acá el intestino pues secreta la GLP-1 y la famosa GIP, ¿no? Estos básicamente lo que hacen es aumentar la saciedad y disminuir el apetito. Es lo que siempre preguntan, ¿no? También disminuyen el vaciamiento gástrico, aumentan la cardioprotección, en cierta forma, no tanto. Disminuyen la producción de glucosa y estimulan la secreción de insulina también postprandial, lo que reduce la glucemia, disminuye la secreción de glucagón y disminuye la resistencia a insulina. Por eso también son dianas farmacológicas, ¿ya? El GLP-1 es el péptido similar al glucagón y el GIP es el péptido inhibidor gástrico, ¿no? Que todo este efecto se altera en la diabetes mellitus tipo 1, que es un tema muy importante. Entonces, cuando hablamos de la hipoglicemia, es diferente cuando decimos hipoglicemia en un paciente que es diabético, en un paciente que no es diabético. Cuando el paciente es diabético, decimos que tiene que ser menos de 70, ¿no? Y si es no diabético, menos de 50. Entonces, acá lo que siempre preguntan es la tríada de Whipple, que clásico, signos y síntomas compatibles con glicemia reducida, alivio de los síntomas después de subir a la glicemia, generalmente es la regla del 15-15-15, si no me equivoco, creo que lo puso por acá. Sí, acá. La regla del 15-15, ¿no? Tomamos la glucosa, le damos 15 gramos de glucosa generalmente se dice caramelos, ¿no? Caramelos, chocolate, lo que tengamos a la mano, hasta gaseosa. Esperamos 15 minutos y volvemos a tomar, ¿ok? Y luego de esto vamos a ver también otro componente de la triada de Whipple, que sería la concentración de glucosa menos de 70. ¿Y cuáles son estos síntomas? Se dividen en adrenérgicos del sistema nervioso autónomo y neuroglucopénicos. Adrenérgicos, sudoración, piel fría, midriasis, temblor, diaforesis, ansiedad, taquicardia, palpitaciones, hambres, y neuroglucopénicos es por el cerebro, porque como sabemos el cerebro tiene un aporte de glucosa muy alto, que si no me equivoco es aproximadamente, necesita 100 miligramos. Entonces, si no le llega la glucosa al cerebro, va a sufrir mucho. ¿Y qué síntomas nos va a dar esto? Irritabilidad, cefalea, cambio de personalidad, confusión, letargia, convulsiones. Podemos llegar hasta el estupor y hasta coma, ¿ok? Entonces, si hablamos de que se produce en un paciente que tiene diabetes, la hipoglicemia puede ser debido a algo que tenga que ver con la insulina, sobre todo si tienen diabetes tipo 1 o si es una diabetes tipo 2 que ya es de larga data, que ya el paciente está usando insulina, porque vamos a ver de repente, sobre todo con la insulina o los análogos de la insulina, que generan esta hipoglicemia, ¿no? Si el paciente se inyectó la insulina 30 minutos antes de comer, pero por algún motivo se olvidó de comer o vomitó. Entonces, esta insulina le va a bajar la glucosa, pero si no comió, entonces, pues esto le va a dar un efecto adverso. Entonces, cambios en el esquema de medicamentos, sobredosis, infecciones y cambios en la dieta. ¿Ok? Cambios metabólicos con el tiempo, cambios en la actividad también, puede ser por ayuno prolongado, trastornos alimenticios, insulinas de causas extrapancreáticas, enfermedad hepática, sobre todo en personas que no son diabéticas. Ahora, entonces, nosotros tenemos aproximadamente, bueno, no aproximadamente, más o menos como una balanza que regula nuestra ingesta de glucosa, ¿no? Y tenemos acá lo que sería glucogénesis y glucogenólisis. Bueno, gluconeogénesis y glucogenólisis, ¿no? Que mantienen estos dos mecanismos los niveles de la glucosa, más o menos, entre 70 a 110 a 100. Más o menos ahí tiene que estar. La glucogenólisis es cuando el hígado despolimeriza el glucógeno porque el hígado almacena la glucosa como glucógeno y este glucógeno se va a transformar en
glucosa. Y la glucogénesis, perdón, la gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de todo lo que no sea glucosa. Puede ser piruvato, lactato, glicerol, aminoácidos, ¿no? Primordialmente se da esto en el hígado, ¿ya? Pero también se puede dar en los riñones en menor cantidad. Ahora, entonces la glucemia o la euglicemia va a ser como este balance que nosotros tenemos entre la entrada y la salida de glucosa, entre los procesos que generan glucosa y los procesos pues que van a perder glucosa, porque de manera general la glucosa siempre está rondando, ¿no? Por así decirlo, por todo el cuerpo. Y más o menos las reservas de glucosa en el cuerpo duran 8 horas en un paciente con metabolismo normal. ¿Y cuáles son los mecanismos que regulan la glucosa? ¿Quiénes aumentan la glucosa? Bueno, acá está. Ya. Como les dije, primero el páncreas, no el glucagón. El glucagón aumenta la glucosa. Entonces, cuando disminuye la glucosa, primero tenemos la disminución de la insulina, porque ya no la necesitamos. Si la glucosa está baja, ¿ya para qué necesitamos insulina? No. Más que todo necesitamos aumentar. Entonces sería el glucagón. Aumenta el glucagón para aumentar la glucosa, que es una hormona de acción rápida. Luego, el aumento de la adrenalina. La adrenalina, sistema nervioso autónomo, ¿no? Y esta también es una hormona de acción rápida. Luego, el aumento de la hormona de crecimiento y el cortisol, que ya se demora un poquito más, que es el cuarto mecanismo. Entonces, más o menos así va el orden. Como vimos, cuando hay menos glucosa, el páncreas lo que hace es aumentar el glucagón y cuando hay mucha glucosa, aumenta la insulina. ¿Ok? Y bueno, más o menos acá igual lo mismo, ¿no? La adrenalina que se va a nivel del sistema nervioso autónomo. Ok, ya. Entonces, este cuadro es de la teoría que nos dice más o menos el umbral de la glucemia, que más o menos, como hemos dicho, primero disminuye la insulina, entonces cuando disminuye la insulina, la glucosa ya está en 80-85. Cuando ya baja a 65, a 70-65, ya estamos aumentando el glucagón. Cuando está también ahí, aumentamos la adrenalina y el cortisol, ¿no? Aumentamos el cortisol, la hormona de crecimiento, que estos son más lentos. Cuando ya estamos en 65-70. Ya bajamos en 50 aproximadamente. 50, sí, ya en una persona sana tenemos síntomas, ¿no? Y menos de 50 ya definitivamente los síntomas neuroglucopénicos, porque ya no le está llegando glucosa al cerebro. Y sí, entonces, la glucosa más o menos de 70 a 100, tú estás alerta, estás normal. Ya menos de 50 en una persona pues sin diabetes, tiene síntomas porque ya no le está dando la glucosa al cerebro y definitivamente en 30 ya estás en coma porque es muy poquito para el cerebro. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para la hipoglicemia severa en pacientes que tienen sulfonilureas, que son estos fármacos que, como vimos, bloquean los canales de potasio, ¿no? Entonces, ya, que son antidiabéticos. Entonces, acá vamos a ver que la hemoglobina glicosilada menos de 6 o terapia de insulina a largo plazo también. Factores convencionales. Exceso relativo o absoluto de insulina. La dosis de insulina o secretagogos de la insulina son excesivas, inoportunas o de tipo incorrecto. Claro, o sea, normalmente depende del tipo de insulina. Hay insulina rápida, ultra rápida, ¿no? De acción prolongada y depende si es pandreal o postpandreal, perdón, basal o postpandreal. Pero se le da la indicación, por ejemplo, si se tiene que poner 30 minutos antes de comer, que el paciente sí o sí tiene que comer, porque si no come, ya hipoglicemia. Y claro, obviamente no, no va a ponerse la insulina y se va a poner a hacer ejercicio. Eso tampoco no puede pasar porque si no también va a llevar hipoglicemia. Y las sulfonilureas son antidiabéticos y estos tienen más riesgos de hipoglicemia. Entonces acá, lo mismo. Y como les dije, lo más importante es esta regla de 15 minutos, ¿no? 15-15. Sin diabetes puede ser por comer menos o ejercitar mucho más de lo usual, algunas medicaciones, el alcohol, ¿no? Algunas condiciones. Y con diabetes, generalmente mucha insulina o está, claro, también mucho medicamento, por ejemplo, las sulfonilureas, o está mal, el paciente lo ha
ingerido mal, no ha hecho ejercicio o ha vomitado o no ha comido, entonces no ha seguido las indicaciones tal cual por alguna razón. Y los síntomas que ya hemos visto neuroglucopénicos o son adrenérgicos, que generalmente son todos, esto, confusión, va a hablar va a ver borroso, perdón, va a hablar, va a estar confundido, puede tener confusiones, hasta coma, ¿no? Fatiga, está sudando y así, ¿no? Y bueno, acá, Claro, como hemos dicho, el glucagón lo que hace, pues, es aumentar la glucosa. Entonces, hay inyecciones de glucagón para aumentar la glucosa. Y cómo se pone esto, como sería una subtérmica, si no me equivoco, a 90 grados. Sí, creo que lo dije bien. A 90 grados, ¿no? Y más o menos en el organismo la glucosa se capta, ajá, la capta el hígado y una vez que el hígado capta la glucosa, la almacena como glucógeno. También el tejido muscular, bueno, los músculos, el tejido adiposo, en el tejido adiposo se almacena y se transforma en el triglicéridos en los adipocitos. También el cerebro capta bastante, 25%, no es nada despreciable, ¿no? Y la entrada de glucosa a través de la ingesta y estos procesos, ¿no? Glucogenólisis y gluconeogénesis. Y la salida porque la utilizamos o se almacena en glucógeno y triglicéridos. Ujú. Porque generalmente la glucosa en el cuerpo se usa rápido, en cambio si la almacenamos en triglicéridos, pues ya dura más tiempo, ¿no? Y, ¿qué es lo que vamos a ver? El cerebro sensa el descenso de la glucosa y estimula al hipotálamo y el hipófisis para que segreguen ACTH, ¿no? Que lo que hace es aumentar el cortisol y también la hormona de crecimiento, que ambas son más lentas. También se libera la adrenalina, que es un poco más rápido, es antes. Y lo primero que siempre se hace es, bueno, que siempre hace el cuerpo es disminuir la insulina y aumentar el glucagón. ¿Qué es lo que hace el glucagón? Aumenta la glucogenólisis, gluconeogénesis, que son estos procesos que generan que salga más glucosa, y el efecto inotrópico. También las células beta, disminuimos la insulina. Entonces, ¿cuáles son como los estadios, ¿no? Primero, si la hipoglucemia es leve, tenemos estos síntomas autonómicos. Moderada, ya tenemos neuroglucopénicos. Los autonómicos son los adrenérgicos porque son el sistema nervioso autónomo. Y severa es porque ya necesita de repente que le pongan glucagón, ¿no? Y ya va a ser puede llegar al coma, como hemos visto, está más o menos de 30. Y bueno, acá está el ciclo de la hipoglicemia, ¿no? Y como les dije, hipoglucemia en diabéticos, menos de 70, en no diabéticos, menos de 50. En diabéticos es mucho más común por estos medicamentos, las sulfonilurias, por la insulina. En no diabéticos no es tan común, pero puede darse si una persona pues, no come muy poco, o de repente ese día no pudo comer, pero sobre todo, no sé, supongo los idols que bailan un montón, entonces como que pueden llegar a hipoglucemia. Diagnóstico, pues acá igual, puntos de glucemia, le tomamos con el hemoglucotest y en no diabéticos la triada de Whipple, que es la que ya vimos. Mm, Momento del día, en cualquier momento, no diabéticos siempre está relacionado al ayuno, ¿no? La causa, como dijimos, insulina secreta gogos, espontáneo en los de no diabéticos múltiples. Ah, también el insulinoma, que es un tumor que secreta mucha insulina, fármacos o alguna insuficiencia en algún órgano que esté teniendo. En los diabéticos, captación de glucosa mediada por insulina y en los no diabéticos puede ser lo mismo o insuficiencia hepática, ¿no? Acá en los no diabéticos hay que tratar la causa primaria, lo que sea que esté produciendo la hipoglicemia, si de repente no comió, que coma, o si tiene un tumor, ahí tratarlo. Si es diabético, educarlo para que lo que sea, ya sea que haya hecho ejercicio o que de repente no haya comido a su hora, ¿no? Para que no se vuelva a repetir y ajustar el tratamiento para que sea más amigable para él, ¿no? Entonces, ya dijimos los síntomas: sudor excesivo, temblores, debilidad o fatiga, y al empeorar ya es cuando ya afecta al cerebro, visión borrosa, irritabilidad, nerviosismo, confusión, estupor, podemos llevar a coma,
menos de 30. Y causas, sobre todo la insulina, el alcohol también puede ser enfermedades críticas como insuficiencia hepática, renal o cardíaca, sepsis, inanición, si está en ayuno, sobre todo si es no diabético, deficiencia hormonal, claro, porque como hemos dicho, el cortisol y el glucagón, bueno, la adrenalina por ahí, son los que regulan, ¿no? Que aumente la glucosa. Entonces, si hay alguna alteración a nivel de estas hormonas, no va a haber ese aumento de glucosa. Y el tumor de células no pancreáticas, como dijimos, el insulinoma, ¿no? Y bueno, anticuerpos a la insulina, anticuerpos contra el receptor de insulina o secretagogos de insulina. Y bueno, acá más o menos qué tenemos que hacer si el paciente no es diabético, porque no está con insulina, no tiene secretagogos de insulina, está sano, entonces vamos a ver cuál es el contexto de la hipoglicemia, por qué tiene, de repente no ha comido, ¿no? Desde el ayuno, desde comida mixta. Vamos a ver si los niveles son altos de insulina, vamos a ver el péptido C. El péptido C también se mide, es el dosaje que se usa para ver la insulina. Y si tiene niveles altos de péptido C, vamos a darle secretagogos de insulina, insulinoma, hipoglucemia. mm, bueno, puede ser por estas causas, ¿no? Puede ser por secretagogos, insulinoma, hipoglucemia, otros trastornos funcionales como el bypass gástrico y la hipoglucemia autoinmunitaria, ¿no? Para el diagnóstico diferencial. Y si tiene niveles bajos de péptido C, entonces no concordaría acá la insulina y péptido C. Hay que administrar insulina, porque en realidad el péptido C es el dosaje real, ¿no? Entre comillas. Y bueno, si es un paciente diabético, vamos a ver, como dijimos, ajustar el tratamiento, ¿no? Acá ver qué es lo que ha recibido el paciente, ¿no? Y qué tipo de paciente si tiene una insuficiencia o no tiene insuficiencia. ¿Y cuáles son otros fármacos que hemos dicho que pueden causar hipoglicemia? Antibióticos, un montón, levofloxacina, antipalúdicos, la quinidina, antihipertensivos. Un poco raro, ¿no? No es tan frecuente. Derivados hormonales, esto sí, definitivamente. La indometacina, litio, heparina, tampoco son tan frecuentes, ¿no? Pero supongo que pueden dar. Y acá está el diagnóstico diferencial de la hipoglucemia. Qué bonito, ¿no? Vamos a ver la insulina en el insulinova, ese tumor que secreta mucha insulina, la glucosa está en menos de 55, la insulina está elevada, el péptido C está elevado, la proinsulina está elevada y el beta hidroxibutirato disminuido, la glucosa tras el glucagón se aumenta. Y no, obviamente no está con ningún tipo de hipoglucemiante, generalmente es un paciente sano que, pues, bueno, que no tiene diabetes y que tiene este tumor, ¿no? Sí. Y tiene anticuerpos, puede o no tener anticuerpos ante insulina. Y ya, eso sería de la primera parte. ¿Todo claro? Es un poquito corto para pasar el poste, si no. Ok, creo que sí. Entonces voy a pasar el poste. Pero todavía falta una clase más, obesidad y síndrome metabólico. Ya. Entonces, si todo está bien, voy a terminar la primera grabación.